Europa comienza el camino de retorno a la normalidad. Con una baja en los fallecimientos y en los contagios, algunos países flexibilizan las medidas. Alemania reabre parcialmente sus comercios, Noruega reactiva las guarderías y España e Italia se preparan para retomar actividad. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda también relajarán medidas. En Estados Unidos habrá nuevas protestas pidiendo la reapertura de negocios cuando el país suma 40.600 fallecidos por COVID-19. Donald Trump aseguró que hoy podría sellarse un acuerdo en el Congreso para fondos de ayuda a pequeñas empresas, mientras su popularidad flaquea por primera vez en las encuestas frente a Joe Biden. Y en Perú, la comunidad indígena de El Pilar, en la Amazonía, cerró los límites de su territorio para protegerse del coronavirus. Los nativos exigen recursos al gobierno para luchar contra la enfermedad y denuncian la falta de centros médicos cercanos. En el país ya son casi 400 los fallecidos. Iniciamos la información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Bienvenidos. Como de costumbre, iniciamos este informativo con las cifras actualizadas de la pandemia de COVID-19. La cifra de contagiados en el mundo supera ya los 2.400.000 casos, entre los que hay más de 165.900 fallecimientos y más de 630.000 pacientes recuperados. Algunos países del mundo comienzan a relajar las estrictas medidas de contención del coronavirus, a medida que las cifras de contagio muestran una leve tendencia a la baja. Noruega reabrió las guarderías este lunes y España e Italia allanan el camino para suavizar sus restricciones, mientras que Francia analiza cómo volver gradualmente a la normalidad después del 11 de mayo. Informe de Daniela Blandón. Después de semanas de estricto confinamiento, algunos países dan pasos hacia una dirección opuesta y alivian sus medidas restrictivas, aunque gradualmente. Austria, Dinamarca y Noruega fueron los primeros. Este último abrió las guarderías el lunes y se prepara para hacerlo con escuelas primarias el 27 de abril. Terapeutas, psicólogos, peluqueros y dermatólogos ya pueden trabajar. El gobierno de Francia, listo para aligerar medidas, dice que su país se está moviendo en la dirección correcta. La crisis de salud no ha terminado. Nuestra vida del 11 de mayo en adelante no será exactamente como era antes del confinamiento y no lo será por un buen tiempo. En Italia, aunque persiste el confinamiento, se estima que más de 100.000 empresas están en marcha, como ciertas librerías que ya se ven abiertas después de varias semanas de encierro. En España, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se prepara para solicitar una extensión adicional del confinamiento por 15 días hasta el 9 de mayo, pero anticipó que será más flexible. Por ejemplo, permitirá a los niños salir de casa por cortos periodos. Y Nueva Zelanda se prepara para un regreso gradual a la normalidad. On that basis, New Zealand will move out of Alert Level 4 lockdown. Nueva Zelanda saldrá del nivel de alerta 4 a la medianoche del lunes 27 de abril, es decir, dentro de una semana. Después nos mantendremos en nivel de alerta 3 durante 2 semanas antes de revisar cómo lo estamos haciendo y tomar más decisiones el 11 de mayo. Los habitantes de países como Irán comenzaron desde el fin de semana un retorno progresivo de su vida habitual, pero temen por una segunda ola de contagio. Alemania comienza hoy a regresar a la normalidad después de superar su peor etapa en la crisis del coronavirus. El país logró aplanar rápidamente su curva de contagios con las medidas de confinamiento y ahora el retorno a las actividades será progresivo. Aunque algunos alemanes tienen prisa por volver a la vida normal, otros temen que un fin de la cuarentena anticipado resulte en una segunda ola de casos del virus. Esa preocupación la expresó la propia canciller Angela Merkel, quien dice que relajar las medidas puede dañar los avances. Veamos el siguiente informe. Este es el último día en que las calles de Schwechte estarán tan tranquilas. Este lunes las tiendas abren de nuevo. En esta zapatería el dueño puso una barrera de plástico delante de la caja. Uno de sus empleados ha cosido máscaras para todos los trabajadores. Pero ya urge que el negocio se ponga de nuevo en marcha.
No puedo dormir. Si no consigo un préstamo del gobierno que no he obtenido hasta ahora, la tienda cerrará en otoño. Solo se permite la reapertura de tiendas de menos de 800 metros cuadrados siempre y cuando se aplique el distanciamiento social. Es una buena noticia para muchos del sector de la venta al detalle. Por supuesto que es un alivio reabrir, especialmente para mis empleados que han sufrido económicamente. Sé que están muy contentos de volver. El confinamiento en Alemania ha sido más laxo que el de sus vecinos europeos y los ciudadanos no necesitaban documentos para salir. Pero algunos temen que la reapertura de las tiendas es un paso demasiado arriesgado. Si empezamos a abrir todo de nuevo, muy pronto también serán los restaurantes, lo que arruinará todos nuestros esfuerzos pasados. Me alegro de que las cosas se abran de nuevo. Significa que hay luz al final del túnel. Las autoridades aconsejan a la gente seguir usando máscaras mientras estén en público y avisaron que las reglas de distanciamiento social se mantendrán. Esta flexibilización gradual de las medidas es provisional. Si los números de casos de COVID-19 se disparan, entonces Alemania estará nuevamente sujeta a una cuarentena. Estados Unidos superó las 40.600 muertes por el nuevo coronavirus. De lejos se mantiene en el primer puesto de decesos y también de contagios con casi 800.000. Sin embargo, estados como Texas se preparan para lanzar medidas rumbo a la reapertura paulatina de actividades, tras el confinamiento ordenado por los gobernadores para evitar la propagación de la pandemia. Donald Trump dijo que hay suficientes pruebas diagnósticas que permiten volver al trabajo y hoy habrá más protestas pidiendo la normalización de la economía. Pero con las cifras de contagio y fallecidos en su contra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a percibir un revés en sus niveles de favorabilidad ciudadana en plena campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Las encuestas muestran un repunte de su principal oponente, el demócrata Joe Biden. El informe es de David González. Activistas ponen bolsas que asemejan cadáveres frente a la Torre Trump en Nueva York. La escena es un reflejo de las aguas que navega el presidente de Estados Unidos en medio de la crisis por la pandemia del COVID. Más de 40.000 muertos y acusaciones sobre una respuesta insuficiente parecen afectar por primera vez las posibilidades de reelección del mandatario. La encuestadora Gallup registra que el 53% de los estadounidenses desaprueban su gestión y apenas un 41% la respalda. Lo que es peor, el presidente pierde en todas las encuestas contra su rival demócrata Joe Biden. Según el portal Realpolitik, solo empata en la encuesta que publicó el medio Fox News de tendencia conservadora. En Nueva York, epicentro mundial de la crisis, los muertos cada día se cuentan por centenares. El alcalde de la ciudad acusa al mandatario de negligencia. Ahora necesito que el ciudadano neoyorquino se levante. Presidente Donald Trump, es tan sencillo como esto. Puede salvar su ciudad de residencia, usted puede dar la espalda y fracasar en proteger a los neoyorquinos. Y ahora usted está fracasando en proteger a la gente con la que creció. En algunas ciudades más conservadoras ha habido manifestaciones a favor del mandatario y en contra de las medidas de aislamiento. Y en los últimos días Trump se ha enfrentado a la Organización Mundial de la Salud, al gobierno chino y los gobernadores de los estados. Pero hasta ahora, ninguna de esas acciones parece lograr revertir su declive en los sondeos de opinión. Nativos de la Amazonía peruana cerraron los límites de sus comunidades para evitar contagiarse del COVID-19 y exigieron recursos al gobierno de Perú para protegerse del virus que deja ya casi 16.000 personas contagiadas y 400 fallecidos en el país. Marina Sardiña amplía en el siguiente informe. Hojas de plátano para protegerse del coronavirus y una cuarentena autoimpuesta son las únicas armas de las que dispone esta comunidad indígena del norte de Perú, que exige al gobierno de Martín Vizcarra recursos para luchar contra la pandemia. Señor presidente de la República, nosotros somos de comunidades nativas y tenemos los mismos derechos que tienen las ciudades. Pido que por favor vea las posibilidades, cómo se debe llevar las clases en las comunidades, porque en las ciudades se hacen virtual y en la comunidad los niños no están llevando una educación adecuada.
El presidente peruano reconoció el llamado, pero dijo que enviar apoyo sería un desafío debido a las dificultades de acceso. Los líderes de la comunidad temen que algunos de sus miembros contraigan el virus y abandonen la zona en busca de alimentos. Por ello, ordenaron el cierre total de su territorio, con la esperanza de evitar que el virus entre en su área. Somos de la comunidad nativa El Pilar. Hemos tomado una decisión en cerrar nuestra comunidad para que nadie ingrese y puedan contagiarnos con este virus que está afectando en todo el mundo. La comunidad El Pilar, con unos 200 miembros, es una de las 37 comunidades nativas de Madre Dios, en la región selvática de Loreto, donde nace el río Amazonas, y la tercera con más casos de COVID-19. La vulnerabilidad frente al virus de esta población se ve agravada por la falta de centros de salud cercanos a sus territorios. Y seguimos en América Latina. En México, los gobiernos de los estados de Michoacán y Jalisco anunciaron que a partir de este lunes iniciarán las medidas de aislamiento total de sus habitantes para intentar frenar la propagación del COVID-19. Mario Carbonell, corresponsal de France 24 en México, nos da más detalles en el siguiente reporte. El aislamiento social ya no será voluntario, sino obligatorio a partir de este lunes en el estado de Jalisco, al occidente de México. El gobernador Enrique Alfaro advirtió que habrá castigo a quien incumpla esta orden, que va desde la amonestación hasta la clausura de algún negocio o el arresto hasta por 36 horas. Dijo también que repartirá cubrebocas a la población, pues el uso de este aditamento será forzoso para andar en la calle o ingresar a edificios públicos. Jalisco es la segunda entidad en adoptar de manera coercitiva estas medidas, luego de que el estado norteño de Sonora lo hiciera a partir del lunes pasado. Estas acciones se dan en medio de una controversia entre varios estados y la federación por el manejo que se ha dado a la crisis desde el gobierno federal, y también se da después de una ola de críticas este fin de semana al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En ese sentido, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un video este domingo en el que reitera el llamado a acatar las instrucciones de López-Gatell. En este video, en el que aparece en el jardín de Palacio Nacional y dedica los primeros minutos a hablar de los árboles que ha plantado y a invitar a los ancianos a salir a tomar el sol con sus precauciones, López Obrador da a conocer que habló con Xi Jinping, presidente de China, y con Donald Trump de Estados Unidos para agradecerles el apoyo para la adquisición de respiradores artificiales. Dijo que habrá estos instrumentos para todo aquel que los requiera, sin importar la edad. Esto es importante luego de la polémica reciente por la circulación del proyecto de criterios bioéticos, según los cuales, en caso de escasez, se daría preferencia a un paciente joven antes que un anciano para el uso de ventiladores. Este fin de semana, más de 260 millones de cristianos ortodoxos celebraron la Pascua en diferentes partes del mundo. Si bien muchos vieron la ceremonia por servicios online y por televisión debido al confinamiento obligatorio por el COVID-19, algunos esquivaron el temor de la pandemia y asistieron a las iglesias. Leonardo Niño nos cuenta más en el siguiente informe. Es la fecha más importante del calendario ortodoxo. Al igual que la semana pasada, cuando los católicos celebraron la Pascua, la ciudad vieja de Jerusalén estuvo casi desierta por las estrictas medidas de confinamiento a causa del brote del COVID-19. Tan solo un puñado de clérigos con mascarillas estuvieron presentes durante la simbólica ceremonia del fuego sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro. El panorama no fue distinto en Rusia, donde el cristianismo ortodoxo es la religión dominante. Esto no ocurre por voluntad de las personas, ni porque hayan perdido la fe, como ocurre en algunos lugares lejos de aquí, sino porque hay una terrible enfermedad que ha tocado a nuestro pueblo. Aunque la recomendación de los gobiernos en países de Europa Oriental, donde los ortodoxos también predominan, era que la gente se quedara en casa para ver la ceremonia por televisión o escucharla por los altoparlantes de la iglesia de su barrio, algunos no fueron tan laxos. En Rumania, en la pequeña ciudad de Baicoi, sacerdotes acompañados por voluntarios distribuyeron el fuego sagrado a los participantes. Lo mismo ocurrió en Buxova, una población a unos 30 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania. En Bulgaria y Georgia, varias personas se desplazaron hasta las principales catedrales para celebrar a pesar del riesgo de contagiarse. Fue absolutamente importante para mi familia celebrar la Pascua en la iglesia. Otros pueden orar en casa si así lo desean. En Grecia, la mayoría sí se quedó en casa y salieron a sus balcones para encender velas a la medianoche, algo que simboliza la resurrección de Cristo.
Hasta aquí el informativo. Recuerde seguir con nosotros en france24.com. Buenos días.